En esta lección te voy a contar algo que nadie cuenta. ¿Hasta dónde llego cuando hago un render para un concurso? Muchas veces tomo decisiones solamente por el tiempo del que disponemos. Piensa que hay muchas veces que nos ocurre que nos quitan los árboles, nos ponen elementos, nos mueven cosas, y tengo que ser capaz de abarcar todas esas decisiones a lo largo del proceso. Así que os voy a contar por qué elijo cada uno de los canales y, sobre todo, qué elementos dejo sin renderizar en una escena para hacerlo después en la postproducción. Acompañadme y tomamos esas decisiones. Uno de los secretos mejor guardados por todos los estudios de infografía es hasta qué punto renderizan y hasta qué punto postproducen una imagen. Yo no tengo la solución a esa pregunta, pero sí os puedo contar qué hacemos en Drama. Normalmente hay una dirección artística muy fuerte de cada entrega que lo que hace es valorar de qué material disponemos y qué podemos hacer a lo largo de las 2 semanas o semana y media que dure el proceso de la entrega. Lo que intentamos es hacer lo mejor posible en el mínimo tiempo posible. Así que a veces tenemos que tirar de un recurso y a veces de otro. A veces modelamos el fondo y a veces pensamos, con una foto nos apañamos. Os voy a poner un ejemplo. Esta imagen que hicimos para el Museo del Exilio en Berlín, la verdad es que la atmósfera es bastante bonita, a mí me gusta mucho. Y sin embargo, el render es un render relativamente sencillo. Es verdad que hicimos muchas pruebas, pero al final decidí que todo lo que hubiera por delante y por detrás del edificio iba a ser directamente incluido en postproducción. Fijaos como el cielo al final no deja de ser una capa que tiene un ajuste de color y que evidentemente sigue la misma iluminación de la escena. El primer plano tuve la suerte de contar con una foto. Eso, la verdad, es lo único que tuve fácil en esta entrega. Edificio de la izquierda. Aquí ya se empieza a ver que tenemos que recurrir a fotos de Google Street View. Eso no es lo deseable, pero si jugamos bien nuestras cartas y los ponemos detrás de algunos árboles que los vayan cubriendo, creo que puede dar el pego. Después aquí tenemos este edificio que diréis, qué suerte, ¿no?, que tuviste esa foto perfecta. Lo cierto es que al renderizar ese volumen, más o menos sabía qué tamaño tenía que tener ese edificio. Y luego, con una foto, lo fui componiendo una, otra y otra vez. Veis que es una pequeña chapucilla, pero perfectamente elegido el sitio donde va a ir. Porque al final no llamará demasiado la atención. De hecho, tenemos que intentar que sea lo más neutro para que el ojo prácticamente no repare en él y solamente nos sirva para darle escala a la imagen. El fondo a la derecha teníamos alguna que otra foto y bueno, pues más o menos dio el pego. No me gustaba desde luego que apareciera por aquí este tipo de elementos, pero bueno, desde luego después con árboles y demás se le puede dar un poco de ambiente a ese fondo. No hay problema. Finalmente lo ajusto un pelín para que coja un poco de brillo. Luego las texturas tuve que buscar un montón de fotos que había por internet. En este caso era un lugar emblemático, con lo cual relativamente fue más o menos sencillo encontrar alguna que otra foto. Pero fijaos que aquí hay muchas texturas. Parece fácil, parece que todo me ha venido dado, pero en realidad cada decisión la arruina. A su vez tiene un montón de elementos, tiene sombra, tiene elementos que están reiluminados. Claro, no siempre viene bien y no existía este edificio que tapara esta zona de luz. Hay que tener cuidado con esto. El césped no me la jugué demasiado. Hay que confiar que el ojo no se detenga demasiado en él. El primer plano lo oscurecemos y veis que al final consiste en intentar generar un montón de interés en torno a lugares que no están absolutamente construidos y que se han ido pensando a la vez que se iba haciendo la imagen. La vegetación, sin duda, es una de las partes más importantes y veis que vamos metiendo con total tranquilidad una a una y desde luego con mucha paciencia. Pero seguro que controlando cómo asoma cada esquina del edificio. Esto es súper importante. El edificio se ve perfecto porque cada elemento se ve como se tiene que ver. Muchas veces cuando lo hacemos con el render
tenemos que ser muy cuidadosos y no siempre conseguimos dar con la tecla exacta. Veréis que las personas al final pasa exactamente igual, incluso al final, para generar este primer plano metí los árboles estos por ahí. No siempre uno cuando está haciendo la entrega con la vorágine habitual lo suele hacer todo perfecto. Es verdad que a veces cogemos atajos. Pero bueno, intento que el documento esté lo mejor organizado posible. Al final veis que la luz matiza muchísimo. Y sobre todo, los ajustes finales hacen que toda la imagen respire a nivel de color. Pues esto es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio. Vamos a partir de un render relativamente sencillo que nos va a permitir, a través de todas las capas que incorporemos en la postproducción, ir añadiendo todos los elementos que van a formar parte de la escena. Evidentemente, después de hacer el concept art, después de venirnos arriba a pensar en la iluminación, ya hemos ido tomando muchas decisiones y en realidad la parte de Photoshop va a ser la más minuciosa y meticulosa, pero ya en el fondo responde a muchas preguntas que hemos ido respondiendo a lo largo del proceso. Pues ya está hecho el render, ya tenemos todas las capas y con esto vamos a trabajar de ahora en adelante hasta el final. Vamos a ponernos las cosas lo más fáciles posible y que todos los cambios puedan ser abarcados de una forma fluida y sin ningún tipo de estridencia. Así que en la siguiente lección os contaré cómo hacerlo, cómo organizar la biblioteca y muchísimas más cosas que seguro que os resultan de utilidad.